Oración permite que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo. Una de las cosas más poderosas que sucede cuando oramos es que no solo estamos buscando respuestas o soluciones inmediatas. Algo mucho más profundo está ocurriendo. A través de la oración, permitimos que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros para moldearnos, transformarnos y hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Es como si cada oración fuera una oportunidad para ser esculpidos por Dios, una oportunidad para eliminar lo que no refleja a Cristo en nosotros y dejar que su carácter se forme en nuestro interior. Piénsalo de esta manera. Cuando un escultor está trabajando en una estatua, no lo hace de un solo golpe. Es un proceso de paciencia, de dedicación. Cada golpe del cincel es intencionado, buscando revelar una forma que ya está dentro del bloque de mármol, pero que necesita ser expuesta. Así funciona la oración en nosotros. Cuando nos acercamos a Dios en oración, le estamos diciendo: Señor, aquí estoy, moldéame, haz en mí tu obra. Y poco a poco, a través de ese proceso de oración y comunión con el Espíritu Santo, comenzamos a parecer más y más a Cristo. Pero no es un proceso fácil, ¿verdad? La transformación no siempre es cómoda. A veces la oración nos lleva a enfrentarnos con áreas de nuestra vida que preferiríamos ignorar. Nos muestra actitudes, pensamientos o comportamientos que no están alineados con lo que Cristo quiere para nosotros. Pero es precisamente en esos momentos de incomodidad donde ocurre el mayor crecimiento. Porque, al orar, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos refine, nos purifique y nos forme de tal manera que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones reflejen el amor, la compasión y la justicia de Cristo. La oración, entonces, no es solo un acto de pedir, es un acto de rendición. Es un espacio donde le damos permiso a Dios para hacer su voluntad en nuestras vidas, incluso si eso significa cambiar cosas que pensábamos que estaban bien. Al orar, le estamos diciendo al Espíritu Santo: haz lo que necesites hacer en mí para que me parezca más a Cristo. Y esto es clave porque, mientras más nos parecemos a Cristo, más podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. No es solo acerca de ser una mejor persona, sino de ser una persona que refleje la vida de Cristo en cada aspecto. Pablo lo expresa claramente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la meta final de la oración. No se trata de conseguir lo que queremos, sino de permitir que Cristo viva en nosotros, que su carácter sea formado en nosotros. Es un proceso de dejar de lado nuestro yo, para que Cristo sea el centro. Y aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. No podemos transformarnos por nuestras propias fuerzas. Podemos intentar mejorar ciertas cosas en nuestras vidas, podemos cambiar algunos hábitos, pero la verdadera transformación, la que va al corazón, solo puede ser hecha por el Espíritu Santo. Y esto sucede cuando oramos. La oración abre la puerta para que el Espíritu Santo haga su obra dentro de nosotros, eliminando lo que no pertenece y fortaleciendo lo que sí. A través de la oración, nuestras prioridades cambian. Lo que antes nos importaba tanto comienza a perder valor, y lo que antes tal vez ignorábamos, ahora se convierte en nuestro enfoque principal. La oración nos transforma porque cambia la forma en que vemos la vida, cómo reaccionamos ante los desafíos y cómo interactuamos con los demás. Mientras más oramos, más nos alineamos con el corazón de Cristo. Su humildad, su paciencia, su amor incondicional comienzan a tomar raíz en nosotros, y eso se refleja en todo lo que hacemos. En resumen, cada vez que oramos, estamos siendo moldeados por el Espíritu Santo. Cada oración es como una chispa que enciende el fuego de la transformación dentro de nosotros, acercándonos un paso más a ser como Cristo. Y cuando dejamos que esto suceda, no solo nuestras vidas cambian, sino que también impactamos a los que nos rodean. Nos convertimos en reflejos vivos de Cristo, en testimonios de su poder transformador, no por lo que decimos, sino por quienes nos estamos convirtiendo.
Cuando se habla de la oración, muchos la consideran un simple acto religioso o una rutina más en la vida del creyente. Sin embargo, aquellos que han experimentado su verdadero poder saben que la oración es mucho más que palabras dichas al aire. Es la conexión directa con el Creador, el espacio donde la carne y el espíritu entran en batalla y donde comienza el proceso de transformación del creyente. La oración tiene la capacidad única de destruir lo más profundo de nuestra naturaleza pecaminosa, ese hombre viejo que constantemente nos arrastra hacia los deseos mundanos, y al mismo tiempo da vida a un hombre nuevo, un ser renovado, más cercano a Dios, más espiritual. Imagina por un momento que llevas dentro de ti dos naturalezas en conflicto. Una, la carnal, que busca siempre lo fácil, lo cómodo, lo que el mundo ofrece, y otra, la espiritual, que ansía estar en comunión con Dios, conocer su voluntad y actuar conforme a ella. La oración es el campo de batalla donde estas dos fuerzas se enfrentan. En cada oración, no solo estás pidiendo ayuda o dando gracias, sino que estás participando en la construcción de una nueva versión de ti mismo. Una versión más fuerte, más alineada con lo divino, más capaz de resistir las tentaciones que antes te controlaban. Es aquí donde se mata a la carne, donde ese hombre viejo, con todos sus vicios, malas costumbres y pensamientos egoístas, empieza a desmoronarse. Cada oración sincera, cada momento de entrega, es un golpe más en la armadura de ese ser que antes dominaba tus decisiones y que te alejaba de la voluntad de Dios. A medida que perseveramos en la oración, algo extraordinario sucede. Comenzamos a sentir que algo dentro de nosotros se revitaliza, que un hombre nuevo comienza a tomar forma. Este nuevo ser no solo tiene una mejor comprensión de las cosas espirituales, sino que también desarrolla una sensibilidad única para comunicarse con Dios, para escuchar su voz y entender su propósito. La oración es ese lugar donde el creyente deja de lado sus deseos más bajos y se entrega por completo a la voluntad de Dios. Es un proceso de refinamiento, una purificación del alma que requiere disciplina, constancia y, sobre todo, humildad. Pero el resultado es transformador. El apóstol Pablo habla de este proceso en sus cartas, donde menciona que debemos despojarnos del hombre viejo con sus prácticas y vestirnos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:20. A medida que el creyente se sumerge más en la oración, empieza a notar que su enfoque cambia. Lo que antes era importante para su carne, el orgullo, la ambición desmedida, los placeres temporales, pierde su atractivo. En su lugar, nace un deseo por lo eterno, por lo que agrada a Dios. Este hombre nuevo es quien puede verdaderamente entender lo que significa estar en comunión con Dios, porque ha aprendido a escuchar más allá del ruido del mundo y de su propio ego. Y es que la verdadera fortaleza del creyente no viene de su habilidad física o mental, sino de su conexión con Dios. La oración es el entrenamiento espiritual que necesitamos para fortalecer ese vínculo. Cada vez que oramos, nos volvemos más conscientes de nuestras debilidades, pero también más dependientes del poder de Dios para superarlas. Es un proceso que humilla a la carne, pero que enaltece el espíritu. En definitiva, la oración no solo cambia las circunstancias que nos rodean, sino que transforma al creyente desde su interior. Nos convierte en personas más pacientes, más sabias, más sensibles a la voluntad de Dios. Es el arma más poderosa para combatir no solo las dificultades externas, sino también las internas, las que surgen de nuestra propia naturaleza caída. En la oración, el hombre viejo muere un poco más cada día, y el hombre nuevo, lleno del Espíritu Santo, comienza a vivir y a prosperar. Así que, si alguna vez has dudado del poder de la oración, o si sientes que no te fortalece lo suficiente, te invito a reconsiderar lo que significa realmente. No es un acto mecánico, ni una lista de peticiones. Es el medio por el cual Dios trabaja en ti, desmantelando tus viejos patrones y construyendo un nuevo ser, uno que está en plena sintonía con Él.
La oración hace fuerte al creyente, no porque cambie lo que ocurre a su alrededor, sino porque transforma lo que ocurre en su interior. La oración mata la carne y alimenta el espíritu. Aquí es donde empezamos a entender el verdadero poder de la oración. Imagina que cada vez que te arrodillas o simplemente te tomas un momento de silencio para hablar con Dios, estás participando en una lucha interna. Por un lado está la carne, o el hombre viejo del que hemos hablado, esa parte de ti que es controlada por los deseos terrenales, por las tentaciones que parecen tan atractivas, pero que al final del día no te acercan a Dios. Esa parte que se deja llevar por el enojo, la envidia, la lujuria o el orgullo. Pero por otro lado, está tu espíritu, esa parte de ti que anhela algo más profundo, que sabe que solo en Dios está la verdadera paz y propósito. Cada oración es como un martillazo en la estructura del hombre viejo. Es un acto de rebelión contra lo que nuestra carne nos pide constantemente. Y claro, no es fácil. La carne es insistente. ¿Cuántas veces has intentado orar y te distraes? O de repente te invade una sensación de que no es el momento, que hay cosas más urgentes que hacer. Esa resistencia que sientes es precisamente el hombre viejo que no quiere morir, que busca mantener su control. Pero aquí es donde viene el punto importante. Mientras más oras, mientras más constante eres, algo dentro de ti empieza a cambiar. Es como si al principio estuvieras limpiando una habitación llena de escombros. Al principio no parece que estás avanzando mucho, pero poco a poco el lugar se va despejando, el aire se siente más fresco y comienzas a ver el espacio libre. Así funciona la oración. En esos momentos, la carne empieza a debilitarse y el hombre nuevo comienza a cobrar vida. Este hombre nuevo, que es una versión más espiritual de ti mismo, no busca lo fácil sino lo eterno. Ya no está obsesionado con las gratificaciones momentáneas, sino con lo que agrada a Dios. Y esto no significa que de repente todo se vuelva sencillo o que tus deseos carnales desaparezcan de la noche a la mañana. Pero lo que sí sucede es que te vuelves más fuerte en tu capacidad de resistir. Te das cuenta de que no estás luchando solo. Cuando oras, no solo estás hablando, también estás recibiendo. Estás recibiendo fuerzas de lo alto, una fortaleza que no es visible, pero que es real y efectiva. Como dice Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Esto es clave porque no lo haces por tus propias fuerzas. Dios es quien te ayuda a vencer esos deseos que antes parecían imposibles de controlar. Entonces, la clave aquí es entender que cada vez que oras, estás alimentando a ese hombre nuevo. Estás fortaleciendo tu espíritu y debilitando la carne. Es como si estuvieras renovando tu mente y tu corazón con cada oración. Y poco a poco, empiezas a notar los cambios. Tal vez ya no reaccionas con tanta ira como antes, o las tentaciones que antes te atrapaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Esto es el fruto de la oración, un cambio interno que, aunque no se vea de inmediato, es profundo y duradero. A medida que este hombre nuevo crece, empiezas a experimentar una comunión más cercana con Dios. Es como si las barreras que antes existían entre tú y Él se fueran derrumbando. Escuchar su voz se vuelve más natural, entender su voluntad se vuelve más claro, y tu vida empieza a reflejar esa transformación interna. Dejas de ser dominado por el hombre viejo y comienzas a caminar en el Espíritu. Entonces, cada oración no solo te acerca más a Dios, sino que te ayuda a ser más como Él quiere que seas. Y esto, sin duda, es lo que fortalece al creyente de una manera que nada más puede hacerlo. La oración te da claridad y te conecta con la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes confundido sin saber qué hacer o hacia dónde ir? A todos nos pasa. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones constantes que nos impiden ver con claridad lo que realmente importa. Pero aquí es donde entra en juego otra razón por la cual la oración es tan poderosa. Nos da claridad. Cuando nos tomamos el tiempo para orar, es como si estuviéramos sintonizando nuestra mente y corazón con la frecuencia de Dios. Mira,
La vida muchas veces se siente como estar en medio de una tormenta. Problemas por todos lados, decisiones que no sabemos cómo tomar, gente que nos presiona. Y es fácil, demasiado fácil, dejarnos llevar por el caos y actuar por impulso. Pero cuando oras, es como si estuvieras entrando en un refugio seguro, un lugar donde el ruido del mundo se desvanece y solo queda la voz de Dios. Y es esa voz la que te da dirección, la que te recuerda lo que realmente importa. A veces, la confusión viene porque estamos tratando de controlar todo por nuestra cuenta. Queremos que las cosas salgan como nosotros planeamos, a nuestra manera, y cuando no es así, nos frustramos. Pero en la oración, algo especial sucede. Nos rendimos. Dejamos de aferrarnos tanto a nuestras propias ideas y empezamos a preguntarle a Dios, ¿qué quieres tú para mí? Y ahí es donde ocurre la magia, porque, aunque tal vez no recibas una respuesta inmediata, esa rendición abre la puerta a la claridad. Piensa en Jesús en el jardín de Getsemaní. Estaba a punto de enfrentar la cruz, una situación mucho más difícil de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. En su oración, le pide a Dios que, si es posible, lo libre de ese sufrimiento. Pero luego dice algo crucial. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese es el corazón de la oración que da claridad. No se trata solo de pedir lo que queremos, sino de alinear nuestro corazón con el plan de Dios, aunque a veces ese plan no sea lo que nosotros imaginamos, de la noche a la mañana, ni es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. La oración es el medio por el cual Dios obra esta transformación en nosotros. La oración prepara un templo agradable para el Espíritu Santo. Aquí es donde realmente empezamos a comprender la profundidad de lo que significa orar. No se trata solo de palabras o de pedir cosas a Dios, sino de algo mucho más grande. Cada vez que oramos, estamos preparando nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que el Espíritu Santo encuentre en nosotros un lugar adecuado para habitar. Es como si estuviéramos construyendo y limpiando un templo dentro de nosotros, un templo que el Espíritu Santo puede llenar con su presencia. En la Biblia, se nos dice que somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 19. Piensa en eso por un momento. Dios mismo, a través de su Espíritu, quiere morar dentro de ti. Pero aquí está el detalle. Dios no habita en cualquier lugar. Su Espíritu busca un corazón que esté preparado, limpio, dispuesto. Y la oración es la herramienta que nos ayuda a hacer ese trabajo interno de limpieza y preparación. Es como si cada vez que oras, Dios estuviera haciendo una obra de renovación dentro de ti, quitando lo que no le agrada, purificando lo que necesita ser purificado y dejando espacio para que su Espíritu fluya libremente. Imagina que tienes una casa, pero está llena de desorden, suciedad y cosas que no necesitas. Si alguien importante fuera a visitarte, probablemente querrías limpiarla, organizarla y asegurarte de que todo esté en su lugar, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestro interior. El Espíritu Santo quiere habitar en nosotros, pero muchas veces nuestras mentes y corazones están llenos de cosas que no dejan espacio para Él. Preocupaciones, resentimientos, deseos que nos alejan de Dios. La oración es el proceso en el cual empezamos a limpiar ese espacio. Es el momento en el que permitimos que Dios quite todo lo que no pertenece y nos transforme en un lugar digno de su presencia. Y cuando el Espíritu Santo encuentra un templo agradable en nosotros, algo increíble sucede. No solo somos transformados, sino que empezamos a experimentar una relación más profunda con Dios. Ya no se trata de simplemente pedir cosas en oración, sino de vivir una vida en constante comunión con Él. El Espíritu Santo no solo habita en ti, sino que también te guía, te consuela, te da sabiduría. Es como tener una brújula interna, una conexión directa con el cielo que te muestra el camino correcto, que te da fortaleza cuando te sientes débil y te llena de paz en los momentos más difíciles. La oración, entonces, no es solo una lista de peticiones. Es un acto de entrega, de abrir nuestro corazón y decir, Dios, limpia lo que necesites limpiar.
Hazme un templo adecuado para que tu Espíritu Santo pueda morar en mí. Y créeme, cuando lo haces, cuando oras con esa intención, el Espíritu Santo responde. No solo entra en ti, sino que comienza a transformar cada aspecto de tu vida. Esa presencia divina te llena de una paz indescriptible, te da un sentido de propósito y te permite vivir una vida que refleja a Dios. Pero aquí está la clave. Para que el Espíritu Santo more en nosotros, no basta con una oración ocasional. Es un proceso continuo, una relación diaria. La oración constante es lo que mantiene ese templo en orden. Porque, seamos honestos, todos enfrentamos tentaciones y distracciones a diario. Siempre hay algo que intenta desordenar nuestra vida espiritual. Pero cuando oras, es como si estuvieras constantemente manteniendo ese templo limpio, fresco, preparado para que el Espíritu Santo se sienta en casa. Al final del día, la oración es la herramienta que Dios nos ha dado para prepararnos para su presencia. Es el proceso en el cual dejamos de ser simples seres humanos y nos convertimos en templos vivientes, llenos del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, ya no vivimos solo por nuestras fuerzas o por nuestros deseos, sino que vivimos en comunión con Dios, con su poder obrando en nosotros. Y es aquí donde entra la conexión con la voluntad de Dios. Cuanto más oras, más entiendes que no todo gira en torno a ti. Comienzas a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, la perspectiva de Dios. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora lo ves como una oportunidad de crecimiento. Lo que antes te generaba ansiedad, ahora lo enfrentas con paz, sabiendo que Dios tiene el control. La oración no solo nos da claridad sobre nuestras decisiones, sino que también nos revela áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. Es como si la luz de Dios iluminara partes de nuestro corazón que no habíamos visto antes. Cosas que tal vez hemos estado ignorando, como el orgullo, el resentimiento o el miedo. En la oración, Dios nos muestra esas áreas y nos da la fuerza para trabajar en ellas, para transformarlas. Es increíble cómo, cuando te tomas el tiempo de orar, esas preocupaciones que antes parecían gigantes empiezan a perder su poder sobre ti. No porque desaparezcan, sino porque te das cuenta de que no tienes que enfrentarlas solo. Dios está contigo, guiándote, mostrándote el camino. Y eso, de por sí, es liberador. La claridad que viene con la oración no es solo sobre qué decisión tomar o qué hacer a continuación, sino sobre quién eres y en quién te estás convirtiendo a medida que caminas de la mano de Dios. Así que, cuando sientas que el caos te rodea y no sepas qué hacer, recuerda esto: la oración es tu ancla, es lo que te sostiene cuando todo lo demás parece inestable, es lo que te conecta con la voluntad de Dios y te da una paz que nada en este mundo puede ofrecer. Porque al final del día, no se trata solo de nuestras decisiones o circunstancias, sino de estar en comunión con Él. Y en esa comunión es donde encontramos la verdadera claridad para seguir adelante. La oración te da fuerza en la debilidad. ¿Alguna vez te has sentido totalmente agotado, como si ya no pudieras más? Todos hemos estado ahí. Hay momentos en los que la vida parece demasiado pesada, cuando las circunstancias nos sobrepasan y sentimos que no tenemos ni una gota más de energía para seguir adelante. Es en esos momentos de debilidad, de vulnerabilidad, donde la oración realmente cobra sentido y nos transforma. La oración no solo es para los momentos de paz, cuando todo va bien, sino especialmente para esos días difíciles en los que todo parece ir en tu contra. Aquí es donde entra esa verdad que muchas veces olvidamos. Nuestra debilidad es la oportunidad perfecta para que el poder de Dios se manifieste. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando escribió: Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. La oración es ese espacio donde reconocemos que no podemos solos, pero sabemos que Dios sí puede. Lo interesante de la oración es que no te promete que todas las dificultades desaparecerán. Ojalá fuera así, pero la vida no funciona de esa manera.
Lo que la oración te ofrece es una fuente inagotable de fortaleza para que puedas enfrentar esas dificultades de una manera que nunca podrías por tu cuenta. Porque cuando reconoces tu debilidad y la presentas delante de Dios, estás abriendo la puerta para que Él intervenga con su poder. Y aquí es donde algo mágico sucede. Empiezas a notar que aunque tus circunstancias no hayan cambiado, tú has cambiado. Esa sensación de desesperanza que tenías antes de orar comienza a desvanecerse y una nueva fuerza emerge dentro de ti. Ya no se trata de tus habilidades o tu resistencia, sino de la fuerza que viene de Dios. Es como si, en la oración, te conectaras a una fuente de energía espiritual que nunca se agota, una fuerza que te levanta cuando ya no tienes fuerzas. Piensa en esos momentos en los que te has sentido completamente derrotado, cuando sentías que no había salida. ¿Recuerdas cómo te sentiste después de tomarte un momento para orar, para derramar tus preocupaciones delante de Dios? Tal vez al principio no parecías recibir una respuesta clara, pero después un sentido de paz y fortaleza comenzó a invadir tu corazón. Esa es la respuesta de Dios. A veces no te da la solución que esperabas, pero te da la fuerza para seguir luchando. El problema que enfrentamos muchas veces es que creemos que tenemos que ser fuertes todo el tiempo, que no podemos mostrar debilidad. Pero la oración nos enseña todo lo contrario. En la oración no hay espacio para el orgullo, para las máscaras. Es un momento de vulnerabilidad total donde puedes ser honesto con Dios, donde puedes admitir, no puedo más. Y en esa honestidad, Dios responde con una fuerza que va más allá de lo humano. Además, la oración nos recuerda que no estamos solos. Cuando estás pasando por un momento difícil, es fácil sentirte aislado, como si cargaras el peso del mundo sobre tus hombros. Pero en la oración, te das cuenta de que Dios está ahí, acompañándote. No estás luchando solo, y eso, por sí solo, ya es un gran alivio. Saber que el Creador del universo está contigo, que escucha tus lamentos y que te da la fuerza que necesitas para seguir adelante, es un consuelo inmenso. Así que, cuando te sientas débil, agotado o sin esperanza, recuerda esto. La oración es tu refugio. Es donde puedes encontrar la fuerza que no tienes, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Cada vez que oras, estás declarando que tu fuerza no depende de ti, sino de Él. Y créeme, no hay mejor lugar para estar que en ese reconocimiento. Porque cuando Dios te da fuerzas, no hay obstáculo demasiado grande, no hay lucha que no puedas enfrentar. Uno de los mayores beneficios de la oración es que nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Muchas veces, los problemas parecen gigantes porque solo los estamos viendo desde nuestro punto de vista limitado. Pero en la oración nos elevamos. Es como si Dios nos diera una vista panorámica, mostrándonos que lo que ahora parece imposible, en sus manos es manejable. Y esa nueva perspectiva nos da una sensación de calma, de confianza. Sabemos que aunque no entendamos todo lo que se está pasando, Dios sí lo entiende, y eso es suficiente. También hay algo poderoso en el acto de entregar nuestras preocupaciones a Dios. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en los que estás tan abrumado que simplemente no puedes más. Y luego, oras. Y en esa oración, te sientes aliviado, como si hubieras dejado caer una mochila llena de piedras. Eso es lo que la oración hace, nos permite soltar lo que nos agobia. Como dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que viene en la oración no es lógica desde un punto de vista humano. A veces, la gente te mira y no entiende cómo puedes estar tan calmado en medio de una situación tan difícil. Pero es porque esa paz no viene de ti, ni de las circunstancias, sino de Dios, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
algo que va más allá de lo que la mente puede comprender. No tiene sentido en el mundo natural, pero en el mundo espiritual es completamente real. Otro aspecto clave es que la oración nos ayuda a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, la falta de paz viene de nuestra impaciencia, de querer que todo se resuelva en el momento que creemos correcto. Pero cuando oras, comienzas a ver que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no sea el mismo que el nuestro. Y esa confianza en su tiempo te da tranquilidad. ¿Sabes qué? Aunque no veas la respuesta inmediatamente, Dios está obrando en el trasfondo. En resumen, la oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia cómo las enfrentamos. Nos da una paz interna que no depende de lo que está sucediendo fuera, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Y esa paz, amigo mío, es uno de los mayores regalos que podemos recibir. Porque cuando tienes paz en medio de la tormenta, nada puede detenerte.